Pekín. Acuerda por mayoría conceder el premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2008 al tenista Rafael Nadal. El jurado ha considerado los méritos contraídos por el ganador, tanto en competiciones del Grand Slam, Roland Garros por cuarta vez y Wimbledon por vez primera, como en la obtención del número 1 del mundo y que en año olímpico ha añadido a su impecable palmarés la medalla de oro en Pekín. Lo acaban de escuchar. De esta forma anunciaba esta misma mañana Juan Antonio Samaranch la decisión del jurado de entregar el premio Príncipe de Asturias de los Deportes al tenista Rafa Nadal. Desde luego nadie duda de que quien ha conseguido ser número 1 en solo unos años merezca este premio. Con esta decisión ya está completa la lista de galardonados con el premio Príncipe en sus diferentes modalidades. Todo está ya pues preparado para la entrega de estos prestigiosos premios a finales de octubre en Oviedo. Precisamente esta ciudad, Oviedo, va a tener que replantearse su edad y su pasado. Unas pruebas realizadas a unos yacimientos descubiertos en las obras del Museo de Bellas Artes podrían hacer replantearse la historia y el origen de la capital del Principado. Vamos a contarles todo esto en breve, pero antes, el sumario del día. Asturias se suma a las comunidades donde subió el paro, aunque menos que en el resto de España. En las oficinas de empleo del Principado, los parados asturianos mayores de 40 años, las mujeres o los de larga duración son los que ven más difícil reincorporarse al mercado laboral. Algunos jóvenes o inmigrantes afirman que están pensando en marchar a otra región. El Gobierno del Principado pondrá a disposición de los asturianos una base de datos con más de 20.000 entradas de personas fallecidas durante la Guerra Civil para ayudar a los familiares e investigadores a localizar a las víctimas del conflicto. Precisamente el juez Baltasar Garzón ha abierto una causa general para perseguir los crímenes franquistas, una decisión que ha creado opiniones encontradas entre los asturianos consultados. Las pruebas de carbono 14 realizadas a la fuente hallada en el Museo de Bellas Artes determinan que esta data del siglo IV después de Cristo, fecha anterior a la fundación de Oviedo. Tras este descubrimiento han quedado interrogantes sin responder sobre la fundación de la capital del Principado. Para el director general de Patrimonio, la historia de Oviedo está basada en la documentación, pero la arqueología empieza a poner interrogantes a esa historia. Los guardas que siguen la pista del oso pardo atrapado en un lazo trampa llevan sin verle desde el día 25 y tienen escasas esperanzas de localizarlo en los próximos días, dadas las malas condiciones meteorológicas. El operativo de búsqueda del animal, que arrastra un lazo de acero, continúa en su territorio y comprende los términos municipales de Degaña en Asturias y Palacios y Páramo del Sil en León. Rafael Nadal es desde hoy el nuevo premio Príncipe de Asturias de los Deportes. El tenista español suma así un nuevo galardón en un año en el que ha ganado ya Roland Garros y Wimbledon, además de proclamarse campeón olímpico. Nadal se confirma así como una de las estrellas del deporte mundial. Tenemos que empezar con deportes hoy, como es lógico. El tenista español, el número 1 del mundo, Rafa Nadal, ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Es el último premio en concederse antes de la entrega del próximo 24 de octubre. Rafa Nadal competía ni más ni menos que con rivales como la selección española de fútbol, el campeón olímpico de natación, el norteamericano Michael Phelps, la récord mundial femenino de salto con pértiga, la rusa Elena Isinbayeva, y el atleta más rápido del mundo, el jamaicano Usain Bolt. Tras conocerse el ganador, el jurado señalaba los motivos de su nombramiento. Todos han destacado no solo la calidad como deportista de Rafael Nadal, que es de sobra conocida, sino también sus valores humanos. El éxito no se le ha subido a la cabeza al de Manacor y seguramente con el paso de los años se convertirá en uno de los mejores deportistas españoles de la historia. El jurado del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes tenía este año una labor complicada, decidir entre candidatos de una gran calidad. Las Olimpiadas de Pekín dejaron récords del mundo y más de una estrella fulgurante, pero tras las deliberaciones decidieron otorgar el galardón a Rafael Nadal. El tenista español lleva tras de sí un año de ensueño, en el que se ha convertido por méritos propios en el número 1 del mundo, destronando al hasta hace poco imbatible Roger Federer. Además, Nadal es todo un campeón dentro y fuera de las pistas, demostrando que siempre sabe estar a la altura tanto cuando gana como cuando pierde. Se ha valorado la trayectoria deportiva y también el valor humano, el peso humano de Rafa Nadal en un año mágico para el deporte español. Yo creo que es la gran culminación
para el deporte y para Rafa, ¿no? Creo que ha sido su gran año. Hemos ido siguiendo poco a poco su evolución, su carácter. No ha cambiado en su forma de ser. Sí ha cambiado mucho en su forma de emplearse sobre pistas diferentes a la tierra y por eso está donde está. El tenista número 1 del mundo, ganador de grandes premios y últimamente de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Es el primer tenista español que gana este trofeo, que para mí tiene mucha importancia. Y ahora él pues va a ser el primer español, ¿no?, tenista que también formará parte de este galardón, y claro que estoy satisfecha. Así pues, Rafa Nadal estará el próximo 24 de octubre en Oviedo para recibir un premio más que merecido. Su trayectoria deportiva y humana lo avala. Asturias, como saben, se ha sumado desde ayer a las comunidades donde subió el paro en el mes de agosto, aunque menos que en el resto de España. En las oficinas de empleo del Principado, en las que hemos estado hoy con los nuevos parados asturianos, los mayores de 40 años, las mujeres o los parados de larga duración son los que ven más difícil reincorporarse al mercado laboral. Algunos jóvenes o inmigrantes afirman que están pensando en marchar a otra región. Asturias rompe con la tendencia de descenso del paro que venía manteniendo en los últimos meses, uniéndose ya al ambiente que presenta el resto del país en la subida del desempleo. En relación con el mismo mes del año anterior, el paro en el Principado ha subido en 2.039 personas, un 4,47%. Sin embargo, la situación en la región, a pesar de los datos, sigue mostrando referencias más positivas que en el resto de las comunidades. Por su parte, los nuevos asturianos en paro se suman ya a las colas de las oficinas de empleo, donde hemos estado. Todavía acabo de caer hoy. No sé, seguiré buscando por ahí, a ver si hay algo. Desde el día 10 de octubre del año pasado. Muy mal, muy jodida. Para los que estamos en el paro, con 600 euros me dirás lo que se puede hacer. 4 meses o así. Bueno, pues fastidiada, evidentemente, porque no hay dinero, las empresas van a piques, todo sube, entonces, la verdad que fastidiado. El mío lo tendré un poquitín mal por los años, pero bueno, prácticamente habrá que luchar y seguir adelante con lo que haga. La prestación de 52, de mayor de 52 años. O sea, ya me contarás con 413 euros, pues explícamelo. Está un poco difícil, la verdad, ya que no hay mucho trabajo aquí en Asturias. Y no sé, estoy pensando igual marchar para otra provincia o a ver qué sucede. Hablando de asuntos económicos y de salarios, el Partido Socialista instaba hace unos días a sus ayuntamientos y comunidades autónomas en toda España a que congelen el sueldo de concejales, alcaldes, consejeros y altos cargos. La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ha afirmado hoy que ya están aplicando esa contención y que las nuevas medidas de congelación de salarios se muestran como algo positivo para el gobierno regional. Ha recordado además que Asturias presenta las retribuciones más bajas del país. Según Migoya, Vicente Álvarez Areces es el presidente autonómico que menos cobra, junto con los consejeros asturianos que tienen el nivel más bajo de retribuciones de todos los consejeros autonómicos. Nosotros saludamos positivamente estas medidas, pero que ya no solo en este momento, que es un momento complicado desde el punto de vista económico, hemos dado muestras de contención en ese tipo de gastos, sino desde hace mucho tiempo. No solo este gobierno en esta legislatura, sino que tradicionalmente los gobiernos asturianos han sido gobiernos reducidos en su número de altos cargos y además en un nivel de austeridad importante en las retribuciones de esos altos cargos. Y en este momento el gobierno de Asturias tiene las retribuciones más bajas de España. Poco antes de estas declaraciones se reunía el Consejo de Gobierno del Principado, que ha aprobado la creación de 3 nuevos centros de educación en Nava, en La Corredoria y en Cerdeño, con el objetivo de introducir en esas zonas la educación secundaria y el bachillerato, muy demandado por la población. Además, van a promover, han aprobado así en el Consejo de Gobierno, la adaptación de las exigencias de la Ley Orgánica Educativa a todos los apartados relativos en el segundo ciclo de educación infantil. El Gobierno del Principado destinará más de 2,5 millones de euros para el apoyo de la causa saharaui, además de 31.100 euros más para el mantenimiento del Centro Asesor de la Mujer, distribuidos en zonas como Langreo, Valdés o Vegadeo.
En materia de educación se ha aprobado el decreto que regula el segundo ciclo de educación infantil, adaptándose a las exigencias de la LOE. También se ha aprobado la creación de 3 nuevos centros educativos. Y estos tres centros que hemos creado es el Instituto de Educación Secundaria de Nava, el Instituto Peñamayor, el Instituto de Educación Secundaria de la Corredoria, en Oviedo, y el Centro Integrado de Formación Profesional en Cerdeño, en Oviedo. Y el centro de Cerdeño se transforma en un centro integrado de formación profesional que Oviedo no tenía, que otras ciudades de Asturias sí tenían, y que la capital carecía de este tipo de oferta educativa que a partir de hoy va a tener, en el que se podrán cursar estudios relativos a las familias de electricidad y electrónica, mantenimiento y servicios a la producción, fabricación mecánica, servicios socioculturales a la comunidad y sanidad. Las instalaciones deportivas también se verán reforzadas con una cantidad de más de 12 millones de euros, de los cuales más de 9 serán aportados por la Administración autonómica. Asimismo, el Gobierno ha aprobado la denominación oficial de Cangas de Narcea, sumándose ya 31 concejos como topónimos en versión tradicional. Los vecinos de Gijón van a comenzar a recibir las primeras notificaciones con la subida del impuesto de bienes inmuebles a finales de octubre o principios de noviembre. Un recibo que va a subir ostensiblemente para los que tienen un piso en Gijón. El concejal de Hacienda gijonés ha vuelto a recordar que el crecimiento de los recibos será moderado, aproximadamente de unos 15 euros como media y nunca por encima del 9% de subida. Y se aplicarán bonificaciones, entre las cuales se encuentra por primera vez el pago fraccionado, cuyos periodos se han establecido en noviembre, momento en el que habrá que abonar el 40%, y en mayo, cuando habrá que abonar el 60% restante. Tras la importante subida del impuesto de bienes inmuebles anunciada hace unos meses, finalmente, los vecinos de Gijón pueden respirar un poco más tranquilos, pues esta será solo de un 9%. Durante el próximo mes de noviembre comenzarán a recibir las primeras notificaciones con la subida del catastro, para la cual este año se han aprobado un paquete de medidas que facilite el pago del mismo. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, Santiago Martínez Argüelles, ha anunciado esta mañana que el crecimiento de los recibos será moderado. Es una propuesta que significa un crecimiento de los recibos muy moderado, de unos 15 euros para el recibo medio que se paga en el Ayuntamiento de Gijón, y que eso se consigue a través de una limitación de los recibos con un tope máximo del 9%, que ningún recibo crezca en ningún caso más del 9%, a los que además se suman una serie de bonificaciones. Unas bonificaciones que permitirán el pago fraccionado de los recibos. De este modo, los contribuyentes tendrán la posibilidad de abonar el 40% del impuesto durante el mes de noviembre y el 60% restante en los meses de abril y mayo. Beneficios también habrá en el caso de las viviendas de protección oficial y de las familias numerosas. Este paquete de medidas va a permitir que lo que decía antes sea cierto y que la revisión de los valores catastrales afecte muy moderadamente a los bolsillos de todas las personas que tienen una vivienda en Gijón o que tienen un inmueble en Gijón. Argüelles adelantó además que el resto de propuestas populares se valorarán en el seno de una comisión de Hacienda que se celebrará el próximo viernes, con el fin de que el texto definitivo se pueda llevar al pleno ordinario de este mes de septiembre. En Gijón seguimos, cada vez son más los centros de educación que se suman a las quejas por la situación que atraviesan 4 centros escolares de Gijón. Se trata del Instituto de Ballín, Jovellanos, Jimena y Rey Pelayo, los cuales sufren problemas en cuanto a la creciente venta de drogas en la zona y el del tráfico y los peatones. Con motivo de este hecho, el Partido Popular denuncia el desinterés que, dicen, muestra el Ayuntamiento hacia este problema que afecta a la zona de mayor densidad escolar de Asturias. Desde el Partido Popular en Gijón se reclama un estudio específico de la zona, así como una presencia policial real. Después de producirse ya un número preocupante de atropellos, piden que se lleve a cabo un vallado completo y eficaz, lo que, según ellos, aún no existe. Durante estos años se han producido accidentes, durante estos años ha habido todo tipo de problemas con la venta de drogas y durante todos estos años ha sido concejal de Seguridad y Tráfico Begoña Huergo.
la verdad es que en este aspecto se puede decir que no ha hecho ni caso. Se esconde sistemáticamente cada vez que se le hacen propuestas de esto en una frase que le gusta mucho, diciendo que no es un técnico de tráfico ni un técnico de seguridad. Reclamamos al Ayuntamiento de Gijón, en concreto a su concejala de seguridad, que contemple la zona de manera especial. ¿Por qué hablamos de manera especial? Porque todo el mundo entiende que un niño, unos jóvenes, en grupo, al salir, al entrar en clase, no es un viandante normal. Es un viandante que tiene muchos más descuidos, con lo cual la zona debe tener un plus de seguridad. Ese plus ha sido pedido reiteradamente por los centros escolares y las organizaciones aledañas, sean padres o sean consejos escolares, y no ha habido respuesta año tras año. No es una situación, como dije antes, nueva. El Gobierno del Principado va a poner a disposición de los asturianos a finales de este año una base de datos con más de 20.000 entradas de personas fallecidas durante la Guerra Civil. Esta medida pretende ayudar a los familiares e investigadores a localizar a las víctimas de este conflicto. De estos 20.000 están identificados actualmente en torno a 16.000, pero además hay 6.000 desaparecidos y 110 fosas comunes localizadas y documentadas en Asturias. Precisamente estos días el juez Baltasar Garzón ha abierto una causa general para perseguir los crímenes franquistas. El delegado del Gobierno ya ha anunciado que colaborará con el juez aportando los datos solicitados, y la decisión de abrir ese proceso por la Guerra Civil ha creado opiniones encontradas entre los asturianos que hemos consultado. El Ejecutivo asturiano impulsó en 2003 la realización de un estudio por parte de profesionales de la Universidad de Oviedo que ha permitido hasta el momento la identificación de más de 200 fosas comunes en nuestra comunidad, en las que puede haber enterradas hasta 23.000 víctimas de la represión de la Guerra Civil. Por tanto, Asturias se ve afectada directamente por la decisión del juez Baltasar Garzón de abrir una investigación para perseguir los crímenes franquistas. La decisión ha creado cierta polémica y, como siempre, hay quien se muestra a favor y en contra de la misma. No, yo creo que está bien. Si lo hace bien, solo que es muy difícil, porque hay mucho que investigar y es muy complicado. ¿Qué revuelva ahí? Aquí está revolvido ya eso. Eso no, yo creo que no tenga nada que revolver. Que las familias, si piden investigar dónde están los cuerpos, que es lo que piden, no meter a los otros en la cárcel, lo veo lógico. Es una fantochada, no tiene nada que hacer, por nada estaba olvidado hace un poco tiempo, entonces, oye, hay que buscar sitio para salir. Tenía que decir que tuviera que también los de Carrillo. Ya lo tenían que haber descubierto antes, y entonces ahora, aunque no tenga del todo la razón Garzón, porque le ponen ahí varias trabas, yo comprendo que está bien hecho. La causa abierta por Garzón se centrará en los desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936, como consecuencia del alzamiento nacional, de la Guerra Civil y de la posguerra bajo el nuevo régimen. Las pruebas de carbono 14 realizadas a la fuente hallada en el Museo de Bellas Artes durante las obras de ampliación de este museo determinan que esta fuente data del siglo IV después de Cristo, y esto significa que esta es una fecha anterior a la fundación de Oviedo. Tras este descubrimiento han quedado, por tanto, interrogantes sin responder sobre la fundación de la capital del Principado. Para el director general de Patrimonio, la historia de Oviedo está basada en la documentación, pero la arqueología y descubrimientos como este empiezan a poner interrogantes a esa historia. Del siglo IV después de Cristo datan los restos encontrados bajo la calle de la Rúa. Unos restos que, según Rogelio Estrada, arqueólogo, denotan una cierta calidad, puesto que todavía se conservan en muy buen estado. 3 de las 4 muestras encontradas permiten datar a los restos entre el 240 y el 1260 después de Cristo. Y es que, una vez analizados, se han encontrado unas cuñas de anclaje impuestas en los sellos del poste que se colocarían entre el 1040 y el 1260. La segunda muestra se trataría de unos sedimentos arcillosos que sellaban el canal de desagüe, datados entre el 650 y el 780 de nuestra era. Un mortero hidráulico, situado frente al edículo de la fuente, sería la tercera muestra, datando la misma entre los años 240 y 420 después de Cristo. A estas se sumaría unos sedimentos encontrados bajo el monolito, datados de 1220 y 1290, que se cree que se trataría de una contaminación de una raíz. Ahora,
Con la datación que tenemos encima de la mano, obviamente, nada más que podemos apuntar que se trata de una datación vinculada al periodo romano, sin ningún género de dudas, y diría que podríamos afinar incluso y datarlo en el siglo IV después de Cristo. Existe una clara coherencia entre las fechas y la estratigrafía del terreno, lo que permite hablar de construcciones de la Edad Media. Además, se trataría de una fuente situada en una necrópolis mucho más potente y más amplia, como denotan las excavaciones que se continúan realizando en el sector septentrional de la zona central. Una fuente de esas características no se hace en medio del campo, ¿no?, sino que efectivamente se hace en un sitio donde tenga sentido, donde sirva para algo, donde haya una población. Hombre, lo que evidencia es que la población era fuerte, era potente. No es una población de 4 amigos. El hallazgo de estos restos, tal como dice Rodríguez Asensio, afecta de manera muy positiva al Museo de Bellas Artes, y es que Pachi Mangado, arquitecto de la obra, está readaptando el proyecto para integrar los restos encontrados en la ampliación del museo. Los amantes de las bicicletas tienen una buena oportunidad para disfrutar de una muestra que repasa la historia de la misma. Bajo el título de Museo de la Bicicleta, Parque Principado acoge hasta el próximo día 21 de septiembre una exhibición compuesta por 19 ciclos cedidos por Segundo Gómez, un cántabro que ha dedicado varios años de su vida a reproducir y reparar algunos de los modelos más importantes y significativos. La exposición de bicicletas antiguas que acoge estos días Parque Principado no deja a nadie indiferente. Los velocípedos ante los que más se arremolinan los curiosos son aquellos de rueda alta como el Penny Farthing, un impresionante ejemplar construido en Inglaterra en 1870. También destaca el velocípedo de Macmillan, el más antiguo de la colección, que data del año 1838 y que está elaborado principalmente en madera. Pero el autor de la muestra, un cántabro que ha dedicado muchos años de su vida a esta colección, no solo se dedica a la restauración, sino que también tiene modelos propios, como un triciclo de original diseño y monociclo de rueda auxiliar, este último uno de los más aplaudidos por su extravagancia y similitudes con proyectos de la talla de los creados por Leonardo da Vinci. La muestra puede verse hasta el 21 de septiembre. Para la protección de los animales salvajes, el FAPAS ha denunciado el tráfico y la venta ilegal de entre 80.000 y 100.000 kilos de carne de caza en Asturias, procedente en su mayoría de especies como jabalíes, corzos, ciervos o rebecos. Según los ecologistas, se trata de una práctica peligrosa porque pone en riesgo la salud humana y generalizada, principalmente en establecimientos de los concejos de montaña como Somiedo, Belmonte, Teberga, Proaza, Quirós o Cangas del Narcea, entre otros. Según un estudio sobre comercialización y consumo de carne de fauna salvaje en Asturias, una parte de esa carne que se comercializa procede de cacerías legales en las que los cazadores venden directamente las piezas a los restaurantes sin control veterinario, y otra se obtiene en cacerías totalmente ilegales. En otros casos, las piezas se consiguen mediante la colocación de trampas o lazos, de los que luego también hablaremos, y se distribuyen a los establecimientos cuando finaliza la veda. Para tratar de este asunto está hoy con nosotros Alejandro González, que es miembro de FAPAS. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, eso es lo que vosotros denunciáis, que se consumen entre 80.000 y 100.000 kilos de carne de caza comerciada ilegalmente, sin control veterinario. ¿Cómo llegáis a esa conclusión? Hombre, a esa conclusión llegamos después de muchos años de trabajo, ¿no? A través de un intenso trabajo de campeo, de lucha contra el furtivismo. Y nos dábamos cuenta, sobre todo, que la comercialización de la carne de especies silvestres tenía dos vías. O bien, pues, que era producto del resultado de cacerías legales. El cazador abatía, por ejemplo, sobre todo estamos hablando de jabalís, que es la especie con la que más se comercializa y que más se utiliza en la cocina de caza en Asturias, ¿no? Por ejemplo, se cazaba un jabalí o un ciervo y entonces vendía a hosteleros de la zona esa pieza, ¿no? Ese trofeo, para después utilizarlo dentro de lo que sería la carta de restaurante, ¿no? Nosotros nos dábamos cuenta, después empezamos a indagar, que se estaban saltando muchos trámites y no se podría, bueno, hacer todas esas gestiones, ¿no? Todo lo que es la comercialización de especies silvestres está ajustada a una normativa bastante severa para evitar, pues, que haya problemas sanitarios, ¿no? Y en Asturias,
Asturias únicamente cumple la normativa lo que el concejo de ayer. Por lo tanto, el resto de municipios de la montaña asturiana entendemos que se está saltando la normativa, ¿no? ¿Y qué peligro representa esto? Hombre, es un peligro bastante importante, ¿no? Sobre todo estamos hablando de fauna salvaje que contiene potencialmente parásitos, ¿no? Y por lo tanto hay que siempre analizar la pieza abatida, pues si la vas a llevar a la mesa, ¿no? Hay que pasar unos controles veterinarios que se están saltando en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Para que una pieza de caza, pongamos un jabalí, llegue a un restaurante legalmente, pues supongamos, por ejemplo, que es en el concejo de ayer, que es el lugar donde tienen una sala de despiece, ese jabalí tiene que llegar a una sala de despiece, tienen que trocearlo tienen que por lo menos sacar muestras de 3 partes diferentes de su cuerpo en las zonas donde mayor concentración de larvas parasitarias existen, que serían, por ejemplo, la quijada, la zona entre los costillares y también, por ejemplo, la zona mandibular, y después que todo eso sea analizado por los veterinarios, ¿no? Como te digo, únicamente se hacen ayer y por lo tanto entendemos que en el resto de los concejos de la montaña, como carecen de estas salas, pues se llevan a la mesa piezas de caza sin controles veterinarios, ¿no? Incluso, aún más grave todavía, algunas de esas piezas de caza no solo no pasan por control veterinario, sino que han sido cazadas por furtivos. Sí, eso es todavía pues un problema más agudo, más preocupante, ¿no? Porque nosotros, a través de nuestro trabajo de campo, nos estábamos dando cuenta que zonas potencialmente muy buenas para la fauna estaban prácticamente esquilmadas, y era debido a un furtivismo muy intenso, ¿no? También después nos pusimos a investigar y nos dábamos cuenta que fuera de lo que era la temporada de caza, o sea, en periodos de veda, pues existía en los menús de los restaurantes productos de caza, ¿no? Y ahí, en esos periodos, pues tiene que ser suministrada mayoritariamente por cazadores furtivos que consiguen a lo mejor las piezas a través del trampeo, de los lazos, y entonces ya evidentemente de una pieza furtiva no hay ningún rigor veterinario ni sanitario, ¿no? Y ahí el riesgo es mayor. No solamente denunciáis esto, sino que además os vais a dirigir a los establecimientos asturianos para informar de la normativa y también al Principado para que lo controlen. Sí, nosotros la verdad que nuestra intención es que se intente, sobre todo mediante la Consejería de Servicios Sanitarios de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, intente corregir esta situación, ¿no? Y también vamos a comenzar una campaña informativa pues en los restaurantes de las zonas de montaña, donde hoy en día se están realizando pues se están poniendo en práctica estas situaciones. El cazador furtivo, hablabais antes de la utilización de lazos, se sigue utilizando desgraciadamente este sistema, luego veremos, estamos viendo imágenes de osos y luego veremos imágenes además de ese oso en concreto que tiene un lazo incrustado en el abdomen y que lo lleva arrastrando el animal desde hace tiempo. ¿Se usa mucho esto de los lazos en Asturias? Sí, la verdad que desgraciadamente el furtivismo mediante trampas todavía está muy arraigado en la montaña asturiana. Es sobre todo para cazar jabalís. Lo que ocurre es que son métodos de caza no selectivos, se ponen en el monte y después se dejan ahí y tarde o temprano van a cobrar una pieza. Proporcionalmente, como la densidad de jabalí es muy amplia, lo normal es que te caiga un jabalí, pero también pueden caer en esas trampas el resto de los animales de la fauna cantábrica y entre ellos el oso, ¿no? Nosotros creemos que ya es muy difícil que los furtivos pongan lazos destinados al oso. Creemos que un porcentaje muy alto son todos para el jabalí. Y bueno, en ocasiones únicamente dejan la pieza en el lazo, incluso sabemos de casos que no se miran las trampas porque saben que tarde o temprano va a caer un animal, pero bueno, también a día de hoy la práctica de aprovechar la carne de los animales que caen en los lazos es bastante común y utilizada.
¿Quién pone estos lazos? ¿Quién puede dedicarse a esto? ¿No solo a cazadores, quizá también a algún tipo de ganadero o no? Hombre, sí, un poco el motivo de los lazos sobre todo es el malestar que tiene la gente del campo con el jabalí. Hay una densidad de jabalí muy alta y aunque en Asturias funciona el sistema de pago de daños, la gente no queda contenta del todo. A lo mejor en lugares como cotos de caza los pagos se tardan, se dilatan mucho en el tiempo, la gente queda descontenta con la cantidad y entonces la respuesta de estas personas es colocar un lazo, ¿no? Después también es gente que ya tiene, por decirlo así, el vicio de la caza, que se quita muy mal, por cierto, y prácticamente siempre son cazadores, siempre van a estar cazando y además furtivamente, ¿no? Por lo tanto, afortunadamente ha disminuido bastante el furtivismo en Asturias, pero siempre vamos a tener un porcentaje que va a ser, bueno, algo arraigado ya a esas zonas de montaña y muy difícil que desaparezca por completo, ¿no? Es cierto que en algunas regiones de Asturias, por ejemplo en el oriente sobre todo, los agricultores se quejan de que jabalíes, venado, etcétera, les destruyen parte de sus cosechas, los ganaderos se quejan del lobo. ¿Se debería aumentar el cupo de caza? ¿Ha aumentado la fauna silvestre asturiana? Precisamente porque todos nos hemos concentrado en el centro de Asturias, ¿no? Y porque hemos sí, la verdad que también es uno de los motivos, ¿no?, por los que están aumentando muchas especies, ¿no? Las zonas rurales están quedando prácticamente despobladas, está creciendo muchísimo lo que serían lo que es el matorral, un matorral que hace a lo mejor pues 10 años eran tierras de cultivo, hoy no se trabajan y por lo tanto está tirando a monte y eso proporciona un mayor cobijo a la fauna y sí que puede ser cierto, ¿no?, que hay un descontento. La verdad que Asturias, en comparación con otras regiones, tiene un sistema de compensaciones de los daños que genera la fauna salvaje y que paga pues al campesino, que es modélica en relación a las comunidades bueno, a comunidades vecinas, ¿no? Y por lo tanto, hombre, será mejorable el sistema, como todo, pero por lo menos están haciendo, las bases son buenas, ¿no? Hablando de los lazos, estos días hay, ya desde hace un par de semanas, hay un equipo de guardas, de veterinarios, buscando a un oso que lleva incrustado un lazo en el abdomen, ¿no? Tiró, se lo llevó el lazo, pero lo lleva arrastrando y... Sí, la verdad que es una situación lamentable y ya estamos pues muy pillados de tiempo ya con este oso, ¿no? Se encuentra pues a caballo de las provincias de Castilla y León y de Asturias, está entre Degaña, Palacios del Sil y hubo una tentativa ya para intentar pues capturarlo. Es muy difícil. El oso más o menos, como te comento, está localizado, pero montar el dispositivo para capturarlo es muy complejo, es muy complicado. El tiempo está corriendo en contra de este animal y la herida que le está pues perjudicando, pues evidentemente se está infectando cada vez más, ¿no? Se va a intentar otra vez, en cuanto se localice, pues mediante un dardo anestésico intentar curarlo, pero es complicado. Debe ser muy difícil llegar hasta el animal y sí, hace 15 días se perdió una oportunidad de oro, ¿no? Hubo muy mala suerte porque, como tú bien dices, es muy complicado. El método es, una vez que el animal está localizado, intentar, bueno, como si fuera una batida más de caza, ir acorralando al animal y que se vea el oso obligado a pasar por determinados puestos. Y ahí estarían los tiradores, en este caso a lo mejor veterinarios de Cabárceno o gente de la guardería del Principado de Asturias o de la Junta de Castilla y León, pues con los dardos para intentar darle y anestesiarle y en ese periodo de tiempo en el que el oso está dormido, curarlo, ¿no? Se falló un tiro a 8 metros y la verdad que va a ser, yo creo que muy difícil tener esa oportunidad, ¿no? Entonces, claro, nosotros, toda la gente que está metida en la conservación del oso, asumimos que un porcentaje de a lo mejor 6, 8 ejemplares todos los años se nos quedan atrapados y mueren por los lazos, ¿no? Lo que pasa que, claro, evidentemente es muy triste porque este oso se le ha dado imagen, se le ha dado cara y la situación es muy crítica, pero como él, todos los años se nos queda alguno por el camino, ¿no? Vamos a ver esas imágenes, por cierto, enseguida, ahora en la siguiente noticia. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta entrevista. Gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.
Como decíamos ahora mismo, los guardas que siguen la pista del oso pardo atrapado en un lazo trampa en el Alto Sil, en el noroeste de León, llevan sin verle desde el día 25 y tienen ya escasas esperanzas de localizarlo en los próximos días, dadas las malas previsiones meteorológicas. El operativo de búsqueda del animal, que arrastra un lazo de un cazador furtivo en el que cayó, continúa en un territorio que comprende los términos municipales de Degaña, en Asturias, y Palacios y Páramo del Sil, en León. Ya hay un vídeo grabado por un guarda que muestra las heridas del animal. El pasado 17 de agosto, un vecino de Páramo del Sil localizó al animal en el monte. El plantígrado llevaba en la parte posterior de su cuerpo un lazo trampa muy apretado que le produce heridas. Desde entonces, agentes de protección de la naturaleza han tratado de localizarle para lanzarle un dedo anestesiante que permita acceder a él y librarle del lazo de acero que le aprisiona. Están trabajando en la operación equipos de Fundación Oso Pardo y de los departamentos medioambientales de Asturias y de Castilla y León. El seguimiento directo se está haciendo muy discretamente por unas 10 personas. En las últimas horas no ha habido contactos visuales con el oso y las condiciones meteorológicas no parecen muy buenas para lograrlo en los próximos días. El problema es que los osos solo son visibles cuando salen a las zonas altas, donde hay espacios abiertos, puesto que en las zonas bajas predomina un bosque denso que impide ver a estos animales. Abríamos precisamente este informativo hablándoles del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Queremos ahora repasar la biografía de Rafa Nadal. Con tan solo 22 años, el de Manacor acumula tras de sí una carrera plagada de éxitos. De pequeño ya practicaba todo tipo de deportes, pero se decantó por el tenis, al que se dedica desde los 4 años. Su primera competición oficial fue en Baleares con 8 años y ganó, como también ganó torneos en todas las categorías inferiores. Tras una etapa plagada de éxitos a nivel mundial y a nivel nacional, comenzó su andadura en el circuito mundial ATP, convirtiéndose con 15 años en el jugador más joven de la historia en ganar un partido en el torneo oficial. Quitando a Michael Chang, es el jugador que ingresó antes, a los 17 años, en la selecta lista de los 100 mejores tenistas del mundo. En la actualidad, desde el 18 de agosto del 2008, ocupa la primera posición en la lista de tenistas de la ATP, de la que desbancó a Roger Federer tras 237 semanas de liderazgo del tenista suizo. Nadal es un prodigio del deporte español y desde hoy, además, suma el Premio Príncipe de Asturias a su galería de trofeos, esa misma que promete extenderse hasta convertirle en uno de los mejores tenistas de la historia. Tiempo habrá de hablar de Rafael Nadal e incluso de verle en Oviedo, donde suponemos acudirá a recoger ese Premio Príncipe de Asturias a finales de octubre. Pero dejamos a Rafa Nadal y nos vamos al apartado futbolístico para hablar de un Real Sporting que sigue con su trabajo diario y recupera ya alguno de sus efectivos lesionados. El defensa holandés Collin se reintegra hoy al grupo y por su parte Cuéllar y Diego Camacho tienen que esperar aún unos días más. El Sporting continúa con los entrenamientos en una semana en la que la selección española para el calendario de Primera División. Los rojiblancos se centran en coger el ritmo a la nueva categoría, algo que no debe de costarles mucho, porque en segunda ya eran uno de los equipos que jugaba con más intensidad. El Sporting en Segunda División yo creo que tenía un ritmo muy alto e incluso superior a los demás equipos y por eso al final conseguimos ascender, ¿no? Y en Primera División pues yo creo que el Sporting va a ser uno de los equipos que más ritmo metan a los partidos. En cuanto a los lesionados, Collin apura el aprendizaje del español, a la par que la puesta a punto tras la lumbalgia que le sorprendió en los prolegómenos del partido del pasado domingo. El holandés se ha reintegrado al grupo, mientras que Cuéllar, con esguince de tobillo, y Diego Camacho, con rotura de fibras, trabajan con el rehabilitador Lorenzo del Pozo. Por otra parte, el Sporting ha sido sancionado por el comité de competición con 3.000 euros por gritos xenófobos en el partido del pasado domingo en el Molinón. Se trató de un hecho tan puntualmente aislado como repudiable en todos los sentidos. Ante esta situación, el Sporting hace una llamada de conciencia para que acontecimientos como este, por muy puntuales y aislados que sean y por mucho que no representen a una afición, puedan volver a repetirse. No abandonamos el mundo del fútbol para centrarnos ahora en la Segunda División B y en el Marino de Luanco, ya que los azulones piensan en su próximo compromiso ante el Racing de Ferrol. Un rival complicado ante el que esperan sumar los 3 primeros puntos en esta temporada.
La plantilla del Marino prepara su primer compromiso como local de la temporada, la visita a Miramar del Racing de Ferrol, equipo que en su anterior y única visita al feudo marinista, que data de la temporada 96-97, se impuso por 0-1. José Luis Quirós, consciente de que su equipo desperdició el pasado domingo en San Lázaro una buena ocasión de arrancar con buen pie, sabe que la segunda vez es una competición muy fuerte, en la que nadie regala nada. El Racing de Ferrol militó hasta la pasada temporada en segunda división y cuenta con una plantilla con muchas novedades, pero de gran calidad. Para colmo, los luanquinos pierden por sanción al central Carmena, jugador que tiene además problemas en una rodilla, y tampoco estará en condiciones de jugar Jabuti por una contractura en un gemelo. Por contra, Quirós espera que Serrano y Pablo Lago, muy mejorados de sus dolencias, puedan estar en condiciones de ejercitarse con normalidad a partir del jueves, y Keita, que está trabajando con total normalidad, podría entrar por primera vez en la convocatoria e incluso debutar en el partido ante el conjunto ferrolano. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves, día 4 de septiembre, en Asturias, predominio de muy nuboso al principio, con apertura progresiva de algunos claros a partir de la mañana. Tendremos de nuevo posibilidad de precipitaciones débiles, preferentemente durante la madrugada. Donde no habrá cambios es en las temperaturas. Las máximas van a ir en ligero ascenso, incluso llegando a los 21-22 grados. Las mínimas permanecerán en torno a los 15 grados. Abríamos este informativo, ya saben, con las reacciones además a la noticia de que Rafa Nadal, el tenista, ha conseguido ser, así lo ha decidido el jurado, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Ya está completa la selección de premios de este año y solo espera el día de entrega, el 24 de octubre, el acto de entrega en el Teatro Campo Amor. Con eso abríamos este informativo. Mañana seguiremos hablando de estos y de otros asuntos a partir de las 20:30 horas. Ya saben que además pueden seguir informados en nuestra página digital. Hasta mañana.